Era el atardecer de un viernes común en el rancho Santa Rita, a las afueras de Guadalajara, cuando Tomás Cisneros escuchó el sonido inconfundible de un caballo galopando a toda velocidad por el camino de terracería. El polvo se levantaba como una cortina dorada bajo los últimos rayos del sol. Tomás dejó caer el hacha que sostenía, todavía con astillas de mezquite pegadas en sus manos callosas. Algo no estaba bien. Los caballos no corren así, a menos que algo los espante, a menos que alguien huya. La figura que emergió de aquella polvareda era la de una mujer joven, su vestido negro desgarrado, el rostro cubierto de lágrimas y tierra. Se lanzó del caballo con una desesperación que helaba la sangre. Sus ojos verdes, enormes de pánico, se clavaron en Tomás como los de un animal acorralado. Y entonces pronunció palabras que cambiarían para siempre su vida tranquila. «Por favor, finge ser mi esposo, o me matarán esta misma noche. Te lo suplico, no tengo a nadie más». Tomás se quedó paralizado, con el corazón bombeando fuerte en su pecho. ¿Quién era esta mujer? ¿De qué huía? ¿Y por qué había elegido su rancho, su puerta, su vida solitaria para pedir semejante favor? Pero lo que Tomás descubriría en las siguientes horas, nadie, absolutamente nadie, podría haberlo imaginado. Antes de continuar con esta historia, si te gustan los misterios de la vida real, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún caso intrigante. Esto nos ayuda muchísimo a seguir trayendo estas historias increíbles para ti. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Escribe tu país y tu ciudad. Nos encanta saber que tenemos amigos en todas partes del mundo. Tomás Cisneros tenía 38 años y llevaba una vida que muchos llamarían solitaria, pero que él prefería describir como tranquila. Su rancho, heredado de su padre, se extendía por 20 hectáreas de tierra semiárida en las afueras de Guadalajara, Jalisco. Maíz, frijol, algunos animales, nada del otro mundo, nada que llamara la atención. Cada mañana, Tomás se levantaba con el canto del gallo. Preparaba su café en una olla de barro, tal como le enseñó su madre antes de que el cáncer se la llevara 5 años atrás. Desayunaba lo mismo casi todos los días: frijoles refritos, tortillas calientes, un poco de queso ranchero. La rutina era su ancla, su manera de mantener el mundo en orden después de haber perdido a todos los que amaba. Su padre había muerto de un infarto trabajando en el campo. Su hermano menor se había ido al norte, a Estados Unidos, buscando el sueño americano, y nunca regresó. Las cartas dejaron de llegar hace 3 años. Tomás estaba solo, pero había aprendido a vivir con esa soledad como quien aprende a vivir con una cicatriz vieja. El pueblo más cercano, San Miguel del Monte, quedaba a unos 15 kilómetros. Tomás bajaba 2 veces por semana para comprar lo necesario: sal, azúcar, aceite, alguna herramienta. Saludaba a don Refugio en la tienda. A veces intercambiaba 2 o 3 palabras con doña Carmela en el mercado, pero nunca más que eso. Era un hombre de pocas palabras, de gestos medidos, de miradas que decían más que cualquier conversación. Esa tarde de viernes, Tomás había estado partiendo leña para el fogón. El otoño empezaba a anunciarse con ese aire fresco que baja de la sierra por las tardes. El cielo se teñía de naranjas y rosas, esos colores que solo se ven en el campo mexicano, lejos de las luces de la ciudad. Tenía planeado terminar de cortar la leña, darles de comer a las gallinas y a los 2 caballos que tenía en el establo, prepararse algo ligero para cenar y quedarse leyendo un rato bajo la luz del quinqué. Tomás no tenía televisión. La electricidad apenas había llegado al rancho el año anterior y él la usaba solo para lo básico: un foco en la cocina, otro en el cuarto. Le gustaba la oscuridad de la noche, el silencio interrumpido solo por los grillos y el aullido ocasional de los coyotes en la distancia. Pero ese viernes, el primer signo extraño,
apareció justo cuando el sol comenzaba a esconderse tras los cerros. El sonido de cascos galopando, rápido, demasiado rápido. Tomás levantó la mirada del tronco que estaba partiendo, frunció el ceño. En todos sus años en el rancho, nadie llegaba así, a galope tendido, levantando esa polvareda desesperada. Los vecinos más cercanos vivían a kilómetros de distancia, y ellos siempre avisaban si iban a pasar. Dejó el hacha clavada en el tronco y caminó hacia el frente de la casa, limpiándose las manos en los pantalones de mezclilla gastados. El corazón le empezó a latir un poco más rápido. Algo no estaba bien. Lo sentía en los huesos, en ese instinto que desarrollan los hombres que viven solos en el campo, esa antena invisible que detecta el peligro antes de que llegue. Y entonces la vio. La mujer que emergió de aquella nube de polvo dorado parecía salida de una pesadilla. O de una película, pensó Tomás por un segundo absurdo. Su vestido negro, largo hasta los tobillos, estaba desgarrado en varios lugares. Llevaba el cabello castaño suelto, enredado, con hojas y tierra pegadas. Pero lo que más impactó a Tomás fueron sus ojos, verdes como el jade, enormes, brillantes de lágrimas, pero sobre todo de terror puro. El caballo, un alazán hermoso que respiraba con dificultad, se detuvo justo frente a la casa. La mujer prácticamente se lanzó de la montura, tropezando, cayendo de rodillas en la tierra. Se levantó de inmediato, tambaleándose, y corrió hacia Tomás con los brazos extendidos. «¡Por favor!», gritó, su voz quebrada por el llanto. «¡Por favor, ayúdame! ¡Me van a matar!». Tomás dio un paso atrás, instintivamente. No era desconfianza, era sorpresa pura. En 38 años de vida, nunca había vivido algo así. «Señora, cálmese», empezó a decir, pero ella lo interrumpió. «No hay tiempo para calmarme». Sus manos se aferraron a la camisa de trabajo de Tomás, sus dedos delgados temblando violentamente. «Me llamo Elena, Elena Mendoza. Era la esposa de don Baltasar Mendoza, el hacendado de los Sauces. Él murió hace 3 meses y ahora su hermano, Jacinto, quiere matarme para quedarse con todo. Viene en camino, con sus hombres. Tiene que fingir que es mi esposo. Es mi única oportunidad de sobrevivir esta noche». Tomás la miraba como si le estuviera hablando en otro idioma. ¿Hacendado? ¿Los Sauces? Conocía ese lugar de nombre, una hacienda grande cerca de Tequila, a más de 60 kilómetros de ahí. Gente con dinero, mucho dinero. «Señora Elena», intentó razonar, «yo no puedo... Tienen que creer que me casé de nuevo», lo interrumpió ella otra vez, ahora sacudiendo sus brazos. «Jacinto solo puede heredar si yo no tengo esposo. Es lo que dice el testamento de Baltasar. Si piensan que estoy sola, me matarán hoy mismo. Esta noche. Por favor, solo finge, solo hasta que pasen. Después me iré y nunca me volverás a ver». Tomás sintió como su vida tranquila, su rutina perfecta, se desmoronaba frente a sus ojos en cuestión de segundos. Miró hacia el camino. Todavía no veía a nadie, pero si ella decía la verdad... «¿Por qué yo?», preguntó, su voz más grave de lo normal. «¿Por qué mi rancho?». Elena se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, dejando rastros de lodo en sus mejillas. «Porque estabas en mi camino, porque vi tu casa, porque no tenía a dónde más ir». Su voz se quebró completamente. «Baltasar me protegía, pero ahora está muerto. Jacinto siempre me odió. Siempre dijo que yo solo me casé con su hermano por dinero. Y ahora que no hay nadie que me defienda, se desplomó, literalmente. Sus piernas dejaron de sostenerla y cayó al suelo, sollozando con una desesperación que partía el alma. Tomás, por instinto más que por razón, se arrodilló a su lado. Le puso una mano en el hombro torpemente, sin saber bien qué hacer. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó, sin saber todavía por qué estaba considerando siquiera esa locura. Elena levantó la vista, y en sus ojos verdes Tomás vio algo que reconoció.
la mirada de alguien que ha perdido todo y se aferra al último clavo ardiendo. Media hora, tal vez menos. Me escapé cuando escuché que planeaban venir esta noche. Jacinto tiene contactos en el gobierno, en la policía. Nadie me creerá, nadie me ayudará, solo tú. Tomás miró hacia su casa simple, su vida simple. Todo lo que había construido con tanto esfuerzo para mantener la paz, para no meterse en problemas, para vivir tranquilo. Pero había algo en esa mujer, algo genuino en su terror. Y Tomás Cisneros, aunque solitario, nunca había sido un cobarde. Su padre le enseñó que un hombre de verdad no le da la espalda a quien necesita ayuda, aunque esa ayuda viniera con problemas, aunque esa ayuda pudiera costarle la vida. «Está bien», dijo finalmente, con un suspiro que parecía sacar todo el aire de sus pulmones. «Pero tenemos que hacer esto bien. Si van a creer que somos esposos, tenemos que actuar como tal». Elena se abrazó a él, todavía temblando, y por primera vez en 5 años, desde que su madre murió, Tomás sintió el calor de otra persona contra su pecho. «Gracias», susurró ella. «Gracias. No sabes lo que esto significa». Pero Tomás no tuvo tiempo de responder. A lo lejos, apenas perceptible al principio, comenzó a escucharse el rugido de motores, camionetas, varias, acercándose rápido por el camino de terracería. «Ya vienen», dijo Elena, su voz convertida en un susurro aterrado. Tomás sintió como la adrenalina le recorría el cuerpo. Pensó rápido. Si iban a hacer esto tenía que ser convincente, totalmente convincente. «Entra a la casa», ordenó, su voz ahora firme, decidida. «Lávate la cara, peínate. En mi cuarto hay una camisa limpia colgada, póntela sobre el vestido. Tienes que verte como si vivieras aquí, como si fueras mi esposa. Rápido». Elena corrió hacia adentro. Tomás agarró al caballo por las riendas y lo llevó rápidamente al establo junto a sus otros 2 animales. No podía dejarlo afuera. Era demasiado fino, demasiado obvio que no era de un rancho simple como el suyo. Mientras caminaba de regreso a la casa, vio las luces. 3 camionetas negras levantando polvo, acercándose como buitres. El corazón le martilleaba en el pecho, pero Tomás respiró hondo. Tenía que calmarse. Tenía que actuar natural. Elena salió de la casa justo cuando las camionetas se detenían frente al rancho. Se había lavado la cara, peinado el cabello en una trenza rápida, y efectivamente llevaba puesta una de las camisas de trabajo de Tomás sobre su vestido negro. Se veía diferente, menos desesperada, más como si perteneciera ahí. Se paró junto a Tomás, y él, sin pensarlo demasiado, le pasó un brazo por los hombros. Ella se acercó, pegándose a su costado. A cualquiera que los viera, parecerían una pareja común del campo mexicano. De la camioneta de en medio, bajó un hombre alto, corpulento, con sombrero de charro y botas de piel de víbora, que brillaban incluso con la poca luz que quedaba del atardecer. Su rostro era duro, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. A su alrededor bajaron 5 hombres más, todos vestidos con ropa de vaquero cara, todos con la mirada de quien está acostumbrado a conseguir lo que quiere. «Buenas tardes», dijo el hombre alto, su voz ronca como el sonido de piedras arrastrándose. «Busco a una mujer, Elena Mendoza, pelo castaño, ojos verdes, vestido negro. ¿La han visto pasar por aquí?» Tomás sintió cómo Elena se tensaba contra él, pero la mantuvo firme a su lado. Miró al hombre directamente a los ojos, con esa calma que solo dan años de soledad y trabajo duro. «¿Y usted es?», preguntó, su voz tranquila pero firme. El hombre sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue el tipo de sonrisa que usan los depredadores antes de atacar. «Jacinto Mendoza», dijo, como si ese nombre debiera significar algo. «Hermano de don Baltasar Mendoza, que en paz descanse. La mujer que busco es su viuda, y tengo razones para creer que pasó por aquí hace menos de 1 hora». Tomás negó con la cabeza, lentamente. «No ha pasado nadie por aquí, solo mi esposa y yo».
Hizo una pausa deliberada en la palabra esposa, apretando levemente el hombro de Elena. Llevamos todo el día trabajando en el rancho, ¿verdad, mi amor? Elena levantó la mirada hacia Tomás, y por un segundo él vio no solo terror en sus ojos, sino también gratitud. Una gratitud tan profunda que dolía. Sí, respondió ella, su voz sorprendentemente firme. Todo el día aquí, con mi esposo. Jacinto entrecerró los ojos. Miró a Elena de arriba a abajo, estudiándola. La tensión en el aire era tan espesa que podría cortarse con cuchillo. ¿Su esposa? Repitió, caminando 2 pasos hacia adelante. Sus hombres lo siguieron, formando un semicírculo amenazante. ¿Y desde cuándo están casados? Tomás no vaciló. 3 semanas. El número salió de su boca sin pensarlo, pero sonó convincente. Nos casamos en San Miguel del Monte. El padre Francisco nos casó. Ceremonia pequeña, solo nosotros 2 y los testigos. Mi esposa es tímida, no le gusta mucho la gente. ¿3 semanas? La voz de Jacinto destilaba sarcasmo. ¡Qué conveniente! ¿Y cómo se conocieron? Elena fue quien respondió esta vez, y Tomás sintió admiración por la rapidez con la que improvisaba. En el mercado de San Miguel, hace 4 meses, yo vendía conservas. Tomás compraba provisiones, nos hicimos amigos y, bueno, las cosas se dieron naturalmente. Uno de los hombres de Jacinto se acercó más, un tipo bajito con bigote espeso y mirada cruel. «Patrón», dijo en voz baja pero audible, «esa mujer se parece mucho a la señora Elena». Jacinto asintió, sin apartar la vista de ellos. «Me di cuenta». Se quitó el sombrero y se pasó una mano por el cabello negro. «Señora, ¿me permite ver sus manos?» Elena extendió las manos temblando ligeramente. Tomás vio lo que Jacinto buscaba. Sus manos eran suaves, las de alguien que no trabajaba en el campo. Demasiado suaves. Manos delicadas para una ranchera, comentó Jacinto. Tomás intervino de inmediato. Mi esposa vino de la ciudad. Es de Guadalajara. Todavía se está acostumbrando al trabajo del rancho. Por eso uso yo guantes cuando hace las labores más pesadas. Levantó sus propias manos, callosas y ásperas. No quiero que se lastime. Jacinto soltó una risa seca. ¡Qué considerado! Dio una vuelta alrededor de ellos como un tiburón. Dígame, señor, ¿cómo dijo que se llamaba? Tomás. Tomás Cisneros. Señor Cisneros, ¿no le parece extraño que su esposa se parezca tanto a Elena Mendoza, la viuda del difunto don Baltazar? Una mujer que, por cierto, tiene una fortuna considerable esperándola, si vive lo suficiente para reclamarla. El aire se volvió helado. La amenaza era clara. Tomás sintió cómo se le erizaba la piel de la nuca, pero no retrocedió. No apartó la mirada. Mucha gente se parece en este mundo, dijo, su voz más baja, más peligrosa. Pero mi esposa es Elena Cisneros. No sé nada de ninguna viuda ni de ninguna fortuna. Solo sé que estamos en nuestra propiedad y que ya está oscureciendo. Si no tienen más preguntas, les agradecería que se retiraran. Fue un movimiento audaz, peligroso. Jacinto podría haberlo tomado como un desafío. Podría haber ordenado a sus hombres que registraran la casa, que se llevaran a Elena, Pero algo en la actitud de Tomás, en su calma férrea, en la manera en que sostenía a Elena contra él como si fuera lo más natural del mundo, hizo que Jacinto dudara. El hermano de Baltazar estudió sus rostros durante lo que pareció una eternidad. El sol ya se había ocultado completamente y las sombras se alargaban ominosas sobre la tierra. Los grillos habían comenzado su canto nocturno. A lo lejos, un coyote aulló. «Está bien», dijo finalmente Jacinto, volviéndose a poner el sombrero. «Pero si descubro que me están mintiendo...» Dejó la amenaza flotando en el aire, como una navaja suspendida sobre sus cuellos. Dio media vuelta y caminó hacia su camioneta. Sus hombres lo siguieron, pero uno de ellos, el bajito del bigote, se quedó atrás un momento más, mirando a Elena con ojos entrecerrados. «Nos vamos a volver a ver, señora», dijo con una sonrisa torcida, «y cuando eso pase, más le vale que su historia no cambie».
Las camionetas arrancaron, levantando otra nube de polvo que se tragó sus luces traseras. Tomás y Elena se quedaron parados ahí, abrazados, sin moverse, hasta que el rugido de los motores se perdió completamente en la distancia. Solo entonces Elena se desplomó. Las piernas le fallaron y se dejó caer al suelo, temblando de pies a cabeza, llorando en silencio. Tomás se arrodilló junto a ella, sin saber qué decir, qué hacer. Ya pasó. Fue todo lo que pudo ofrecerle. Ya se fueron. Pero Elena negó con la cabeza, todavía temblando. «No se fueron», susurró entre lágrimas. «Esto apenas empieza». Tomás ayudó a Elena a levantarse y la llevó dentro de la casa. La sentó en una de las sillas de madera junto a la mesa de la cocina. Encendió el quinqué y la luz dorada llenó el espacio simple. Paredes de adobe, una estufa de leña, algunos trastes apilados, un par de fotografías viejas colgadas en la pared. Elena miraba la mesa, todavía temblando. Tomás le sirvió un vaso de agua de un jarrón de barro. Ella lo tomó con ambas manos y bebió despacio, como si cada sorbo requiriera un esfuerzo enorme. «Necesito saber la verdad», dijo Tomás, sentándose frente a ella. «Toda la verdad. Si voy a ayudarte, necesito saber en qué me estoy metiendo». Elena asintió lentamente. Se limpió las últimas lágrimas y respiró hondo, como preparándose para un salto al vacío. «Baltasar Mendoza tenía 72 años cuando me casé con él», comenzó, su voz ahora más calmada pero cargada de tristeza. «Yo tenía 22, sé lo que piensas, lo que todos pensaron, que me casé con él por dinero». Tomás no dijo nada, solo esperó. «Y no te voy a mentir», continuó Elena, mirándolo directamente a los ojos. «El dinero fue parte de la razón. Yo no tenía nada. Mi familia murió en un accidente cuando yo tenía 17 años. Vivía con una tía en Guadalajara que apenas me toleraba. Trabajaba limpiando casas, apenas ganaba para comer. Cuando conocí a Baltasar en una fiesta donde yo servía copas, él fue amable conmigo. Me trató como una persona, no como un trapo de piso». Se detuvo, tocando el vaso de agua con los dedos, como buscando consuelo en algo tangible. «Nos casamos 3 meses después. Sé que suena rápido, pero Baltasar estaba enfermo. Cáncer de páncreas. Los doctores le daban 6 meses, tal vez 1 año. Él no quería morir solo. Yo no quería seguir siendo invisible. Fue un trato, pero...» Su voz se quebró. Se convirtió en algo más. «¿Lo amabas?», preguntó Tomás, sorprendido de su propia pregunta. Elena pensó un momento antes de responder. «No al principio, pero él era bueno conmigo, paciente, me enseñó a leer mejor, a escribir, me hablaba de sus viajes, de su vida, me trataba como una igual, no como una propiedad. Y cuando murió hace 3 meses, sí, lo extrañé, lo sigo extrañando». «¿Y su hermano?». La expresión de Elena se endureció. «Jacinto siempre me odió, desde el primer día. Me llamaba la cazafortunas. Decía que yo había manipulado a su hermano, que solo esperaba a que muriera para robarle todo. Pero Baltasar dejó un testamento muy claro. Yo heredaría la hacienda Los Sauces y todo su dinero, pero solo si permanecía viuda durante 1 año o si me casaba de nuevo antes de ese plazo». Tomás frunció el ceño. «No entiendo. ¿Por qué esa condición?». «Baltasar quería asegurarse de que yo no me quedara atrapada como su viuda para siempre. Quería que yo pudiera rehacer mi vida si encontraba a alguien más. Pero también quería evitar que hombres oportunistas me buscaran solo por el dinero. Así que puso esa cláusula: si me casaba de nuevo antes del año, mi nuevo esposo tendría que firmar documentos legales renunciando a cualquier derecho sobre la herencia. De esa manera, solo un hombre que me amara de verdad se casaría conmigo. Y Jacinto hereda todo si yo muero antes de ese año, y quedan menos de 3 meses para que se cumpla el plazo». Elena lo miró con ojos cansados. «Por eso viene a matarme. Si yo desaparezco, él se queda con todo. La hacienda, los terrenos, el dinero, los negocios, millones de pesos, Tomás.
Millones. El silencio llenó la cocina. Solo se escuchaba el crepitar del fuego en la estufa de leña y el canto distante de los grillos. Tomás se frotó la cara con ambas manos. Esto era mucho más complicado de lo que había imaginado. Esto no era solo ayudar a una mujer asustada a pasar la noche. Esto era meterse en medio de una guerra por una fortuna. «¿Por qué no fuiste a la policía?», preguntó. Elena soltó una risa amarga. «Jacinto tiene a media policía del Estado en su bolsillo, y a varios jueces también. Baltasar lo sabía. Por eso el testamento está guardado en un banco en Ciudad de México, con instrucciones de que solo se puede abrir si yo estoy presente con vida, o si se confirma mi muerte. Jacinto no puede simplemente falsificar mi firma. Necesita que yo muera, pero de una manera que parezca accidente o desaparición, algo que no levante sospechas. ¿Y los abogados de tu esposo no pueden ayudarte? El principal abogado de Baltasar murió en un accidente de coche hace un mes. Su socio desapareció la semana pasada. Nadie sabe dónde está». Elena lo miró con una intensidad que lo desarmó. «Tomás, Jacinto está limpiando su camino. Está eliminando a todos los que podrían defenderme. Yo iba a ser la siguiente. Esta noche escuché a sus hombres planeándolo. Por eso huí». Tomás se levantó y caminó hacia la ventana. Miró hacia afuera, hacia la oscuridad. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo limpio del campo. Todo se veía tan pacífico, tan normal. Pero su vida había dejado de ser normal en el momento en que esa mujer llegó a su rancho. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó sin voltear. «No lo sé». La voz de Elena temblaba de nuevo. «Solo necesitaba ganar tiempo. Tal vez si puedo llegar a Ciudad de México, si puedo hablar con los banqueros, con alguien que no esté comprado por Jacinto. Es un viaje largo, y Jacinto va a estar buscándote por todas partes». «Lo sé». Tomás se volvió hacia ella. La luz del quinqué hacía que sus ojos verdes brillaran como gemas. Se veía tan perdida, tan vulnerable, pero también había algo más ahí, una fuerza que no se había quebrado a pesar de todo. «Puedes quedarte esta noche», dijo finalmente, «pero mañana tienes que irte. Esto es demasiado peligroso. No puedo». «Lo sé», interrumpió Elena, levantándose, «y te agradezco más de lo que puedo expresar con palabras. Solo necesito descansar unas horas y me iré antes del amanecer. Te prometo que no volverás a saber de mí. Será como si nunca hubiera estado aquí». Pero mientras Tomás le preparaba un lugar para dormir en el pequeño cuarto que había sido de su madre, algo en su interior le decía que esa promesa era imposible, que Elena Mendoza había entrado en su vida como un tornado y que las cosas nunca volverían a ser como antes. Esa noche, Tomás no pudo dormir. Se quedó sentado en la cocina, con una taza de café frío en las manos, mirando hacia la oscuridad por la ventana. Escuchaba la respiración tranquila de Elena en el cuarto de al lado, y por primera vez en años se sintió responsable por algo más que sus animales y sus cosechas. Se sintió responsable por una vida humana, y eso lo aterraba más que cualquier amenaza de Jacinto Mendoza. El amanecer llegó frío y gris. Tomás apenas había dormido 2 horas, sentado en su silla con la escopeta de su padre cruzada sobre el regazo. Cada ruido lo ponía alerta. El viento moviendo las ramas del mezquite, un coyote aullando a lo lejos, el crujir natural de la casa de adobe. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por la ventana, Tomás se levantó para preparar café. Pero antes de que pudiera encender el fogón, escuchó movimiento en el cuarto de su madre. Elena apareció en el umbral de la cocina. Se había quitado su camisa prestada y volvía a usar el vestido negro desgarrado. Había intentado arreglarse un poco, pero todavía se veía como alguien que había huido de la muerte. «Buenos días», dijo quedamente. «Buenos días». Tomás señaló la estufa. «Iba a preparar café. Déjame a mí». Elena caminó hacia la estufa con una naturalidad que lo sorprendió. «Es lo menos que puedo hacer». Mientras Elena preparaba el café, Tomás salió a darles de comer a los animales. El aire frío de la mañana le despejó un poco la mente.
Necesitaba pensar, necesitaba un plan. No podía simplemente dejar que Elena se fuera sola por ese camino. Jacinto probablemente tenía hombres vigilando todas las carreteras. Cuando regresó a la casa, Elena había puesto la mesa con tortillas calentadas en el comal, frijoles refritos y 2 tazas de café humeante. Se sentaron a desayunar en silencio, ambos perdidos en sus propios pensamientos. «Tomás», dijo Elena finalmente, rompiendo el silencio, «necesito pedirte algo más, y sé que no tengo derecho, después de todo lo que ya hiciste, pero... ¿Qué necesitas?». Elena respiró hondo. «Necesito que me lleves a San Miguel del Monte, al telégrafo. Tengo que contactar al banco en Ciudad de México. Tengo que hacerle saber que estoy viva y que Jacinto está tratando de matarme. Si lo pongo por escrito, si queda registro oficial, entonces él no podrá simplemente hacerme desaparecer sin que alguien lo investigue». Tomás consideró la petición. San Miguel del Monte estaba a 15 kilómetros. No era lejos, pero tampoco era cerca. Y si Jacinto tenía hombres buscando a Elena, «Es arriesgado», dijo. «Lo sé, pero es mi única oportunidad». Elena lo miró con esos ojos verdes que parecían ver directo a su alma. «Por favor, Tomás, después de esto, te prometo que desapareceré de tu vida, pero necesito hacer esto. Es mi única manera de sobrevivir». Tomás terminó su café de un trago. Maldijo mentalmente. Sabía que esto era una mala idea. Sabía que estaba metiéndose más profundo en un problema que no era suyo, pero también sabía que no podía decirle que no. No a esos ojos, no a esa desesperación genuina. «Nos vamos en 1 hora», dijo finalmente, «pero lo hacemos a mi manera. Tú vas vestida normal, como si fueras mi esposa yendo al pueblo. Nada de ese vestido negro desgarrado, y si nos topamos con alguien, tú no dices nada. ¿Entendido?». Elena asintió, sus ojos brillando de gratitud. «Entendido». Le prestó ropa limpia, una falda de su madre que Elena tuvo que ajustarse con un cinturón, una blusa sencilla, un rebozo. Cuando salió vestida así, Tomás pensó por un momento que efectivamente podría pasar por su esposa. Se veía diferente, menos como una viuda rica y más como una mujer del campo. Engancharon la carreta más simple que tenía, la que usaba para ir al mercado. El caballo viejo y confiable, Pancho, que conocía el camino de memoria. Tomás guardó la escopeta de su padre bajo el asiento, oculta pero accesible. El camino a San Miguel del Monte era de terracería, lleno de baches y piedras. Tomás conducía despacio, atento a cualquier señal de peligro. Elena iba sentada a su lado, en silencio, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Estaban a mitad del camino cuando lo vieron. Una camioneta negra estacionada en un cruce, la misma de la noche anterior. 2 hombres de Jacinto fumaban cigarrillos junto al vehículo, vigilando. Tomás sintió cómo se le secaba la boca. Elena se tensó a su lado, pero él le puso una mano sobre la suya, apretando suavemente. «Tranquila», susurró. «Recuerda, eres mi esposa. Vamos al pueblo a comprar provisiones». «Nada más». Los hombres los vieron acercarse. Uno de ellos, el bajito del bigote, levantó una mano indicándoles que se detuvieran. Tomás detuvo la carreta. «Buenos días», dijo con la mayor naturalidad posible. «Buenos días», respondió el del bigote, acercándose. Sus ojos estudiaban a Elena con desconfianza. «¿A dónde van tan temprano?» «Al pueblo. Mi esposa necesita comprar cosas para la casa. Ya sabe cómo son las mujeres. Siempre necesitan algo nuevo». Tomás intentó una sonrisa que esperaba se viera natural. El hombre se acercó más, mirando directamente a Elena. «Señora, ¿puedo ver su cara?». Elena levantó la mirada lentamente. Por un momento terrible, Tomás pensó que todo estaba perdido. Pero Elena mantuvo la compostura. Miró al hombre directamente a los ojos, sin miedo. «¿Algún problema, señor?», preguntó con voz firme. El del bigote frunció el ceño. «Se parece a alguien que estamos buscando». «Eso me dijeron anoche», intervino Tomás.
Pero como les expliqué, esta es mi esposa, Elena Cisneros. No sé nada de ninguna viuda rica. Nosotros solo somos rancheros simples tratando de vivir nuestras vidas. El hombre los estudió durante un momento que pareció eterno. Luego escupió en el suelo y dio un paso atrás. Está bien, pueden seguir, pero el patrón quiere que sepan que sigue buscando a esa mujer y que ofrece una recompensa a quien le dé información sobre su paradero. 10,000 pesos. Era una fortuna, suficiente para cambiar la vida de cualquier ranchero pobre. Tomás vio la tentación en los ojos del hombre, la manera en que seguía mirando a Elena con sospecha. «Si veo algo, les aviso», dijo Tomás, instando a Pancho a seguir adelante. La carreta avanzó despacio. Tomás no quería parecer que huían. Condujo con calma, como si todo fuera normal, pero podía sentir los ojos de los hombres clavados en su espalda. No respiró tranquilo hasta que doblaron la curva y la camioneta desapareció de vista. «Eso estuvo cerca», susurró Elena, su voz temblando. «Demasiado cerca». Llegaron a San Miguel del Monte media hora después. Era un pueblo pequeño, con su plaza central, su iglesia, su mercado. Todo muy tranquilo en esa mañana de sábado. Algunos vecinos saludaban a Tomás al verlo pasar. Él respondía con su acostumbrado asentimiento de cabeza. El telégrafo estaba junto a la oficina postal, un edificio pequeño de adobe, con una antena oxidada en el techo. Tomás estacionó la carreta y ayudó a Elena a bajar. «Espera aquí», le dijo. «Yo entro contigo. Si alguien pregunta, estoy enviando un telegrama a mi hermano en Estados Unidos». Dentro, don Esteban, el telegrafista, un hombre viejo con lentes gruesos y dedos torcidos por la artritis, los recibió con su sonrisa habitual. «Tomás, ¿cuánto tiempo sin verte por aquí? ¿Y quién es esta señorita?» «Mi esposa, don Esteban, Elena. Nos casamos hace poco». Los ojos de don Esteban se iluminaron. «Felicidades, muchacho. Ya era hora de que sentaras cabeza». Miró a Elena con curiosidad. «Bienvenida al pueblo, señora». Elena sonrió, pero Tomás notó que era una sonrisa forzada. «Necesitamos enviar un telegrama urgente», dijo Tomás. «A Ciudad de México, al Banco Nacional de México». Don Esteban asintió, tomando papel y lápiz. «Adelante, dicten». Elena se aclaró la garganta y comenzó a hablar, eligiendo cada palabra con cuidado. «Para el director del Banco Nacional de México, sucursal Centro, de Elena Mercedes Mendoza, viuda de Baltasar Mendoza. Estoy viva y en peligro. Mi cuñado Jacinto Mendoza intenta asesinarme para quedarse con la herencia. Solicito protección legal inmediata y custodia de los documentos del testamento. Firmado Elena M. Mendoza». Don Esteban escribió lentamente, repitiendo cada palabra en voz alta. Cuando terminó, leyó el mensaje completo y miró a Elena con preocupación. «¿Está en problemas, señora?» Elena vaciló. Tomás intervino. «Es un asunto familiar complicado, don Esteban, pero necesitamos que ese telegrama llegue hoy. Es urgente». El viejo telegrafista asintió. «Entiendo, lo envío de inmediato. Son 50 pesos». Tomás pagó con dinero que apenas podía permitirse gastar, pero no importaba. Observaron mientras don Esteban comenzaba a teclear el mensaje en morse, el sonido característico del telégrafo llenando la pequeña oficina. Pero justo cuando don Esteban estaba a mitad del mensaje, la puerta se abrió bruscamente. Era el hombre del bigote, y detrás de él Jacinto Mendoza en persona. El mundo pareció detenerse. Tomás sintió cómo se le helaba la sangre. Elena dejó de respirar. Don Esteban dejó de teclear, mirando confundido a los recién llegados. «Vaya, vaya», dijo Jacinto, su voz llena de satisfacción cruel. «Qué casualidad encontrarlos aquí. ¿Mandando telegramas, señora Elena? O debería decir, señora Cisneros», pronunció el apellido con sarcasmo. «¿O ese matrimonio también es falso, como sospecho?» Tomás dio un paso adelante poniéndose entre Jacinto y Elena. «No sé de qué habla, señor. Mi esposa y yo solo...» «¡Basta de mentiras!»,
gritó Jacinto, sacando una pistola de su cintura. Todos en este pueblo van a saber la verdad. Esta mujer es Elena Mendoza, es la viuda de mi hermano, y está tratando de robarme mi herencia. Eso no es cierto. Elena salió de detrás de Tomás, su miedo convirtiéndose en rabia. Baltasar te dejó fuera del testamento porque sabía que eres un ladrón y un asesino. Por eso lo hizo, porque te conocía. El rostro de Jacinto se puso rojo de ira. Levantó la pistola apuntando directamente a Elena. Te voy a... Pero no terminó la frase, porque en ese momento don Esteban hizo algo completamente inesperado. El viejo telegrafista, que había estado observando todo en silencio, se levantó de su silla y se interpuso entre la pistola y Elena. «Señor Mendoza», dijo con una voz sorprendentemente firme para alguien de su edad, «no sé qué está pasando aquí, pero no voy a permitir que le dispare a una mujer desarmada en mi oficina. Baje esa arma». «Quítate de en medio, viejo», gruñó Jacinto. «No». Don Esteban se cruzó de brazos. «Y le informo que ese telegrama ya fue enviado, completo. El Banco Nacional de México ya sabe que la señora está viva y que usted la amenaza. Así que si le hace algo ahora, será el primer sospechoso». Era mentira. Tomás había visto que don Esteban solo había enviado la mitad del mensaje, pero la mentira fue tan convincente, pronunciada con tanta autoridad, que hizo dudar a Jacinto. El hombre de la pistola miró a don Esteban, luego a Elena, luego a Tomás. Sus ojos eran los de un animal acorralado que busca una salida. «Esto no termina aquí», dijo finalmente, bajando el arma. «Elena, te voy a encontrar, y cuando lo haga, no habrá telegrama ni banco que te salve». Dio media vuelta y salió de la oficina, seguido por el hombre del bigote. Los dejó ahí, temblando, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Don Esteban se dejó caer en su silla, respirando con dificultad. Su valentía lo había dejado agotado. «Rápido», dijo, volviéndose hacia el telégrafo. «Déjenme terminar de enviar ese mensaje antes de que regrese». Sus dedos torcidos volaron sobre las teclas con una velocidad sorprendente. El sonido del morse llenó la oficina de nuevo, y esta vez no pararon hasta que el mensaje completo fue enviado. Cuando terminó, don Esteban miró a Elena con ojos cansados pero determinados. «No sé toda su historia, señora, pero sé reconocer a una buena persona cuando la veo. Y también sé reconocer a un villano. Vayan con Dios y cuídense mucho. Si te gustan los misterios de la vida real como este, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún caso intrigante. Esto nos ayuda muchísimo a seguir trayendo estas historias increíbles para ti». Tomás y Elena salieron rápidamente de la oficina de telégrafos. Sabían que tenían minutos, tal vez solo segundos, antes de que Jacinto regresara con más hombres. Subieron a la carreta y Tomás fustigó a Pancho para que corriera más rápido de lo que el viejo caballo había corrido en años. Pero no tomaron el camino de regreso al rancho. Tomás sabía que eso sería una trampa mortal. En cambio, tomó un camino secundario, uno que conocía desde niño, que serpenteaba por los cerros y eventualmente conectaba con la carretera principal hacia Guadalajara. «¿A dónde vamos?», preguntó Elena, aferrándose al asiento mientras la carreta saltaba por el camino irregular. «A la ciudad. Ahí podrás esconderte mejor, y de ahí a Ciudad de México. Ese telegrama te compró tiempo, pero Jacinto no se va a rendir fácilmente». Viajaron durante horas. El sol subía en el cielo, calentando el aire. Pancho empezaba a cansarse, pero Tomás no se atrevía a detenerse. Cada vez que escuchaba un motor a la distancia, su corazón se aceleraba. Finalmente, al caer la tarde, llegaron a los suburbios de Guadalajara. Tomás condujo la carreta hasta la casa de don Refugio, el dueño de la tienda en San Miguel, que tenía una prima que vivía en la ciudad. Le había hecho favores a Tomás en el pasado, y Tomás esperaba poder cobrar esa deuda ahora. La prima de don Refugio, doña Lucía,
Era una mujer robusta de unos 60 años, que hacía décadas había escapado de un matrimonio violento. Cuando Tomás le contó una versión resumida de la situación de Elena, sus ojos se llenaron de comprensión inmediata. «Pueden quedarse aquí esta noche», dijo sin vacilar. «Mañana temprano yo misma llevaré a la señora a la estación de autobuses. Tengo amigos que pueden conseguirle un boleto a Ciudad de México sin que nadie haga preguntas». Esa noche, en el pequeño cuarto de huéspedes de doña Lucía, Tomás y Elena hablaron por última vez. «No sé cómo agradecerte», dijo Elena, sus ojos brillando en la penumbra. «Salvaste mi vida 2 veces». Tomás se encogió de hombros, incómodo con la gratitud. Cualquier persona decente habría hecho lo mismo. «No es verdad, y los dos lo sabemos». Elena se acercó y tomó sus manos callosas entre las suyas. «Arriesgaste tu vida, tu tranquilidad, todo tu mundo por una extraña. Hay muy pocas personas así en este mundo, Tomás». «¿Qué vas a hacer en Ciudad de México?», preguntó él, cambiando de tema. «Voy a reclamar mi herencia. Voy a asegurarme de que Jacinto nunca pueda tocarla, y luego…» Se detuvo, pensativa. «Luego voy a usar ese dinero para algo bueno. Baltazar siempre quiso abrir una escuela para niños pobres. Creo que es hora de cumplir ese sueño por él». Tomás sonrió. Era la primera sonrisa genuina que había esbozado en 2 días. Eso le habría gustado. Se quedaron en silencio por un momento. Luego Elena se inclinó y besó suavemente la mejilla de Tomás. «Gracias», susurró, «por todo». A la mañana siguiente, antes del amanecer, doña Lucía llevó a Elena a la estación de autobuses. Tomás se despidió de ella en la puerta, sabiendo que probablemente nunca la volvería a ver. Regresó a su rancho al día siguiente. Todo estaba como lo había dejado, pero al mismo tiempo, todo era diferente. Su vida tranquila, su rutina perfecta, habían sido interrumpidas. Y curiosamente Tomás descubrió que no le molestaba tanto como pensaba. Las semanas pasaron. Tomás volvió a su trabajo diario, pero ahora escuchaba las noticias con más atención. Y un día, 2 meses después, escuchó en el radio del pueblo que Jacinto Mendoza había sido arrestado por fraude y conspiración para cometer asesinato. Al parecer, el telegrama de Elena había desatado una investigación federal que descubrió años de corrupción, sobornos y crímenes. La hacienda Los Sauces y toda la fortuna de Baltasar Mendoza fueron oficialmente entregadas a su viuda legítima, Elena Mercedes Mendoza. Y 6 meses después de aquella noche fatídica, Tomás recibió una carta. Era de Elena. Le contaba que había abierto la escuela que Baltasar había soñado, que estaba ayudando a 50 niños a recibir educación gratuita, que por primera vez en su vida se sentía verdaderamente feliz y con propósito. Y al final de la carta había una invitación. «Si algún día quieres dejar tu rancho por un tiempo y visitar la ciudad, aquí siempre habrá una habitación para ti. Y quién sabe, tal vez podamos tomar un café y hablar de todo lo que pasó. Te debo eso y mucho más. Con cariño, tu amiga Elena». Tomás dobló la carta cuidadosamente y la guardó en el cajón de su mesa de noche, junto a las fotografías de sus padres. Tal vez algún día aceptaría esa invitación, tal vez no. Pero lo que sí sabía era que aquellas 2 noches, cuando fingió ser el esposo de una mujer desesperada, le habían enseñado algo. Que su vida tranquila, por más que la valorara, no era lo único que importaba. Que a veces el verdadero coraje no está en mantener todo igual, sino en arriesgarse a cambiar, en ayudar, en ser parte de algo más grande que uno mismo. Y esa lección, pensó Tomás mientras miraba el atardecer desde su porche, valía más que cualquier fortuna. ¿Y tú, qué habrías hecho en el lugar de Tomás? ¿Habrías arriesgado tu vida por una extraña? ¿Habrías fingido ser su esposo para salvarla? Cuéntanos aquí en los comentarios. Nos encanta leer tus opiniones.
Si te gustó esta historia de valentía y supervivencia, déjanos tu like y compártela con alguien que también disfrute de estos misterios de la vida real. Y recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos casos. La vida está llena de momentos en los que tenemos que decidir. ¿Nos quedamos seguros en nuestra zona de confort o nos arriesgamos por hacer lo correcto? Tomás eligió arriesgarse. Y esa elección no solo salvó una vida, sino que cambió dos destinos para siempre. Hasta el próximo misterio, amigos. Y recuerden, a veces los verdaderos héroes son las personas más sencillas que toman las decisiones más valientes.